Desarrollo del acto electoral. El presidente, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo serán los primeros en votar. En caso de no estar inscriptos en el padrón de la mesa, deben agregarse indicando su nombre, apellido, número de documento y huella dactilar del dedo pulgar derecho. Aclararán su condición de presidente o vicepresidente de la mesa y cuál es la mesa en la que hubiera correspondido votar. Solo los fiscales partidarios que estén presentes en el momento de la apertura de la mesa pueden votar en la mesa en la que actúan, aunque estén inscriptos en otra. La mesa en la que el fiscal estaba inscripto originalmente debe corresponder al mismo municipio de aquella en la que pretenda actuar. Ante cualquier duda, puede verificarse la constancia de domicilio asentada en su documento. Atención. Al agregarse electores al pie del padrón, debe dejarse constancia, en cada caso, de su condición, autoridad de mesa o fiscal, y de la mesa en que deberían votar, como así también asentar su dígito pulgar derecho. ¿Quiénes pueden votar? Todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral, incluso aquellos agregados a mano o en hojas complementarias por el Tribunal Electoral de la provincia y que acrediten su identidad con el documento habilitante. No pueden negarse el derecho al voto a ningún ciudadano alegando la inhabilidad del mismo para figurar en el padrón, salvo cuando su nombre aparece tachado con una línea roja y con firma y sello del Tribunal Electoral. Comprobación de la identidad de los electores. Los datos del padrón, nombre, número de documento, clase, domicilio, etc., deben coincidir con los del documento presentado por quien pretende votar. Pero, aunque alguno no concuerde, debe admitirse el voto del elector si los demás datos son correctos. No se le impedirá votar a los ciudadanos que presenten documentos sin fotografía, siempre que contesten correctamente las preguntas que le formule el presidente sobre sus datos personales y cualquier otra información para su identificación. Cuando el elector exhibe un documento cívico igual o posterior al que consta en el padrón, puede votar. Por ejemplo, si en el padrón figura LC, libreta cívica, y el elector se presenta con su DNI, o si figura en el padrón con un duplicado DNI-D y se presenta con el triplicado o un ejemplar A, DNI-EA. ¿Quiénes no pueden votar? Los ciudadanos que no figuren inscriptos en el padrón de la mesa. Ninguna autoridad, ni aún el juez electoral, pueden ordenarle a usted que admita el voto de quien no figura en el ejemplar del padrón de la mesa. Quienes figuren tachados con rojo en el padrón. Quienes no se presenten con su documento habilitante. Quienes se presenten a votar con un documento anterior al que figura en el padrón. Por ejemplo, si el ciudadano figura en el padrón con un DNI duplicado y se presenta a votar con el original, o si figura con un ejemplar A, DNI, EA y se presenta a votar con un duplicado o triplicado. Procedimiento para la votación. Comprobada la identidad del elector, usted deberá seguir los siguientes pasos. Debe entregar al votante un sobre vacío firmado en el acto de su puño y letra. Contra la entrega del sobre, usted debe retener el documento cívico del elector. El presidente debe firmar todos los sobres de a uno por vez. Los fiscales pueden, si lo desean, firmar el sobre en la misma cara en la que usted lo hizo. Si así lo hacen, deben firmar varios y en ningún caso uno solo, a fin de evitar la identificación del voto. El elector no debe ingresar al cuarto oscuro con carteras, bolsos o mochilas que puedan utilizarse para ocultar boletas. En tal caso, deberá ofrecerle la bolsa plástica de seguridad que le ha sido entregada con el material electoral. Debe introducir la cartera o mochila dentro de la misma, cerrarla con el candado provisorio y entregarla al votante, quien, una vez hecho esto, puede entrar al cuarto oscuro a votar. Al salir, simplemente retire el candado, devuelva la cartera o mochila al votante y retenga la bolsa transparente y el candado para el próximo votante en igual condición. Luego invitará al elector a pasar al cuarto oscuro para que elija y coloque en el sobre la boleta de su preferencia. Pasado un tiempo prudencial, lo razonable serían aproximadamente 3 minutos, el presidente golpeará la puerta a fin de que concluya con la tarea en el menor tiempo posible. Al salir del cuarto oscuro, el elector debe depositar el sobre en la urna, dejando ver que es el mismo que le fue entregado. Para ello, debe exhibir las firmas insertas en el mismo. Usted, a la vista de fiscales y elector, debe anotar en el padrón, en la columna respectiva, la palabra «votó».
El sello, la fecha y su firma deben dejarse como constancia en el documento del elector en el lugar destinado a tal efecto. El sello, la fecha y la firma del presidente se ponen después que el ciudadano sufragó correctamente. Cuando se encuentren llenas la totalidad de las casillas para asentar la emisión del voto, se habilitarán a tal efecto las páginas en blanco del documento cívico u otras como las de anotaciones militares y similares. Se recomienda prestar especial atención, no debe olvidar insertar sello, fecha y firma en el documento del votante. La omisión de esta constancia ocasionará inconvenientes al votante. Electores con capacidades diferentes. Los electores no videntes deben ser acompañados por el presidente y los fiscales que quieran hacerlo, quienes se retirarán cuando el ciudadano haya comprobado la ubicación de las distintas boletas y quede en condiciones de practicar a solas la elección de la suya. Aquellos electores que posean una movilidad reducida, que se desplacen en silla de ruedas, muletas, etc., deberán ser acompañados por el presidente de la mesa hasta el cuarto oscuro, quien colaborará con el ciudadano en la medida que la discapacidad lo requiera. Si la mesa está ubicada en una planta o lugar de difícil acceso, el presidente de mesa, con la compañía de aquellos fiscales que lo deseen, deberán trasladar la urna a la planta baja para que el elector pueda emitir su voto en el cuarto oscuro de la mesa más próxima y accesible a la entrada del establecimiento, interrumpiendo el acto en aquella hasta tanto haya votado, siempre velando por el secreto del voto de este ciudadano. Las autoridades de mesa deben facilitar la emisión del voto de las personas con capacidades diferentes, las personas en la tercera edad y las mujeres embarazadas por todos los medios que consideren apropiados. En su caso, deben solicitar colaboración a las fuerzas de seguridad para hacer respetar esta premisa. Recuerde que por todos los medios debe evitar que la urna traspase la puerta de acceso del establecimiento hasta la finalización del acto. Recuerde que el voto es secreto. Por lo tanto, todos los ciudadanos deben emitir su voto estando a solas en el cuarto oscuro. Aunque el elector concurra al comicio con una boleta de sufragio visible, exhibiendo banderas y distintivos partidarios o expresando su voluntad de votar a un partido determinado, no puede impedírsele que vote. Sin perjuicio de ello, cabe advertir que esta violación del secreto del voto constituye un hecho sancionado con 1 a 18 meses de prisión, pero no es motivo para impugnar o anular el voto. La violación del secreto del voto no es motivo para impugnar u observar el voto. No se puede impedir que el elector vote ni afectar la validez de su voto. El presidente de mesa o su suplente deberá redactar un acta dejando constancia del hecho ocurrido y tiene la facultad, en caso de desorden, de ordenar el arresto del causante para que quede a disposición del juez con competencia electoral del distrito.